no había un buen rollo que digas tú que era la hostia, ¿sabes? Que había mucho dinero de por medio, los jugadores cobraban muchísimo y había bastante mal rollo porque en esa época había muchos brasileños, muchos españoles. Bueno chicos, estamos en un nuevo capítulo de Arrincón del Futsal y venimos a hablar con el capi de Burela, Lucho. ¿Qué tal, Lucho? Bueno, estamos contentos porque acaban de ganar a Leganés. Sí, sí. Yo la primera pregunta que te hago es ¿por qué el fútbol sala en otro deporte? Pues buena pregunta, ¿no? Fútbol sala, a ver, porque lo inicias ya practicándolo en el colegio y a medida te va gustando más. Pero mi gusto por el fútbol sala fue en los torneos estos de verano que se practicaban hace años en las fiestas o por ahí, que había torneos... A los que íbamos los no buenos y los buenos no son... Algo así, sí, algo así. Y me cogí gustillo por eso, por ir con los colegas, pasármelo bien y disfrutaba mucho, la verdad. Y desde ahí empezó mi gusto por el fútbol sala y ahí fue cuando empecé también a ver los conceptos de fútbol sala, lo que era el fútbol sala y a jugar más o menos pues, a un nivel bueno. Entonces me gustó bastante, la verdad. Bueno, me volvió hasta ahora que has tenido una buena trayectoria. Que yo estuve ojeando y, o sea, debutaste en Muebles Caloto. No llegué a debutar, sí entrenaba con ellos y esa experiencia me marcó muchísimo para toda la vida. Me acuerdo de lo que había allí y la verdad es que esa etapa disfruté mucho. Sí que es verdad que no estaba a nivel de ellos, que ellos estaban a un nivel muy por encima mío, pero disfruté mucho porque estaba jugando por el equipo que yo quería y del pueblo, vamos. Claro, es que para la gente que no lo sabe, Muebles Caloto es el pueblo, barrio, ciudad más pequeño que está en primera división porque eran 600 habitantes. Y claro, yo a mí lo vi en el NFS y hablé con un amigo que es Alejandro Pintaluga, que le sigan en el canal aquí la gente que también hace cosas de estas, que me pasó las guías y dije, oye, voy a ver si es verdad porque a veces la NFS falla algunas cosas. Pero claro, yo quería preguntar, hostia, ¿cómo se vive? Es verdad que la mayoría de los jugadores juegan en Lugo y que habría que jugar en Lugo, pero ¿cómo se vive eso a nivel del pueblo de 600 habitantes? Una locura porque aparte el nivel del equipo estaba muy por encima del presupuesto que podría permitirse un equipo de pueblo, ¿no? Pero estaba Serpa, si no me equivoco, Siso y Benacer. En esa época estaba Pulpis, cuando me subió Pulpis, estaba Saúl, Seco Zanetti, Chilaver, Edu, Arribi, ¿qué más había? Pedriño, Purao, Indiao, no, una locura. Luis que era aquí de Lugo de Cospeito, y después así varios jugadores gallegos, pero un nivel buenísimo, espectacular, pero muy por encima de lo que se puede permitir por la verdad. Es que, como chaval, en esa época, si no me equivoco, tendrías 17 años, creo que era, 17, 18. Sí, sobre 16 años más o menos, sí, 16 años. Claro, cuando subes a entrenar, ¿qué haces? Porque es que tienes una locura. No, la verdad es que cuando subí a entrar iba con una motivación extra, o sea, muy motivado, muy ilusionado, ¿sabes? Y eso a veces me hacía hasta competir con ellos por eso, ¿sabes? Por la ilusión y por la competitividad que yo llevaba dentro. Pero ellos, a medida que iban pasando los meses, iban viendo que tenía un nivel muy superior a mí y que mi liga no era esa, mi liga igual era un filial en segunda B o en tercera, ¿sabes? Y ir empezando desde abajo y cada día mejorando más. Pero de llegar desde jugaba en un equipo que era menos de tercera división, un nivel muy bajo y un ritmo muy bajo. Y cuando llegué allí era un ritmo altísimo, con una calidad brutal, entonces para mí era un paso muy grande. Entonces ese año sí que al principio disfruté muchísimo, pero al final me costó muchísimo ya entrar en los entrenamientos. A veces Pulpis, cuando era un partido así importante o se acercaba al partido de liga, muchos ejercicios ya no los hacía porque a veces no estaba a nivel y generaba pues, frustración, ¿sabes? Y me costó bastante, pero fue un aprendizaje buenísimo porque en esa época en ese equipo no había un buen rollo que digas tú que era la hostia, ¿sabes? Que había mucho dinero de por medio, los jugadores cobraban muchísimo y había bastante mal rollo porque en esa época había muchos brasileños, muchos españoles, entonces en ese ambiente brusco que a veces se montaba, pues eso me quedó marcado mucho, ¿no? Porque decía que para que un grupo funcione tiene que llevarse todos bien y en ese aspecto no funcionaba. No funcionaba. Bueno, a ver, dijo lo de está a un nivel superior, inferior, tal, porque es humilde, porque luego fichas por Santiago Futsal que viene de ganar la Recopa a lo Benfica, o sea que el momento, o sea, claro,
Sí, de sí. ganar Copa y Recopa. ¿Cómo te sientes con 18, 19 años que te llamas Santiago? O sea, bueno, que ya lo veis, otros lo veis. Pues de aquella también tuve suerte porque Pulpis fichara por Lobeira de Santiago al año siguiente y como Barcelona Locuera, que se llamaba de aquella, desapareció, pues yo me tuve que buscar la vida. Y coincidió que él estaba en Lobeira y pues me aconsejó ir para allí, para el filial y para el juvenil. Y desde ahí empecé a crecer hasta eché 2 años en juvenil filial, alternando juvenil filial y subiendo con el primer equipo. Y el tercer año ya me subieron al primer equipo. Y muy bien porque esa generación me quedó muy marcada también porque era una generación que prometía mucho y que sobre todo era mucha gente de la cantera y eso era una motivación para nosotros intentar pues, subir algún día al primer equipo y cuando lo conseguimos y mantenernos en el primer equipo pues era una satisfacción de decir que habíamos hecho un buen trabajo, la verdad. Vale, ahora viene la pregunta del millón, porque claro, tú llegaste a otro Lobeira cuando estaba llevando a la cima, pasaste por ese último gran título que es la Supercopa y la decadencia de Santiago Futsal cuando se cambia. ¿Cómo fue toda esa época que viste? Porque creo que fue hasta la 13-14 o por ahí más o menos. Sí, a ver. Que ya cuando ya Santiago ya no estaba casi ni a playoff, porque es verdad que como Santiago Futsal todavía se mantuvo 2 o 3 añitos que entraba en Copa, entraba en playoff luchando, pero ya fuiste ya cuando marchaste adelante, cuando ya Santiago ya era intentar mantener la categoría, se salvaba porque eres jugadores con mucha calidad, pero claro, ¿cómo fue esa época de llegas a un campeón de Recopa y te vas a un equipo que ya está en, pues desgraciadamente a lo que es hoy en día, que el camino de la desaparición? A ver, lo vas viendo pues un poco como le pasó a Azcárraga, ¿no? Un equipo que estructuralmente tiene de todo, muchas categorías inferiores, un buen presupuesto para hacer plantillas competitivas y de ahí de un año para otro empieza a haber impagos y ahí ya empieza a marcharse la gente, los jugadores más importantes y vamos quedando pues en todos los jugadores de cantera, que también al final se empiezan a ir todos. Y bueno, empieza como una disolución del club que a medida que tú vas viendo dices, pues si no es este año es para el siguiente o para dentro de 2 o 3. Entonces te hace como una tristeza enorme porque había mucho trabajo detrás de todo y al final que todo, pues por unas cosas o por otras, pues se vaya pues, desvaneciendo, pues te duele. Porque al final tú acabas... es como tu casa, te han formado como jugador, como persona, has aprendido unos valores que seguramente muchos equipos no te habían aprendido y la verdad es que fastidia bastante. Y ver que se demacra un club como era Lobeira, pues acabó siendo Santiago Futsal, pues la verdad que me considero que me da mucha pena, la verdad. Pero bueno. Es que jode, sobre todo porque, claro, tú cuando llegaste estaba Pola, bueno, Pola creo que sí, por ahí Pola, Rafael, Aicardo, que han sido todos campeones de Europa. Sí, y alguno del mundo. Sí, no, lo que te digo, que un nivel grandísimo, además la referencia era nuestra y la verdad es que fueron años inolvidables para mí, para todos los que hemos formado parte de esa plantilla y de esas generaciones que han pasado por Santiago, por Lobeira. Y la verdad es que yo solamente no me olvidé de esa generación porque ha marcado bastante mi vida y mi carrera deportiva también, claro. Luego pasas por 2 clubs que son muy diferentes, porque Riviera Navarra primero y luego Levante. Claro, primero, ¿cómo relacionas cuando ves el cántico este? Siempre me gusta preguntarlo porque, claro, mucha gente llega y dice, el cántico este que hacen, claro, no sabes lo que pasa, no lo dicen. ¿Cómo fue tu primera experiencia con eso? Con el cántico este que antes de salir de que se agarran todos. No, flipé. Cuando el primer día que lo hicieron, digo, ¿qué estos que hacen? Tal, ahí saltando, ¿sabes? Una locura. La verdad es que es de los cambios que me ha gustado hacer antes de un inicio de partido. Eso es una motivación grande porque lo hacíamos todos y lo hacíamos con un entusiasmo bueno, ¿sabes? Y muy bien, la verdad es que muy sorprendido también por tener así un cántico antes de salir, la verdad. Claro, bueno, pero siempre es lo típico, 1, 2, 3, Purela, por ejemplo, y luego al final algo diferente, la verdad que es una cosa que mola. Luego, pasas de Santiago, es una ciudad medianamente grande, a un pueblito, ¿cómo te adaptas a ese pueblo? O sea, mira, pues es muy diferente. Al fin y al cabo pasas de una ciudad, igual tienes que mover el transporte público, a Tudela que no coges ni la bici prácticamente. A ver, Santiago yo diría que
fútbol sala y como ciudad para jugar a fútbol sala es lo más, yo creo, de España. O sea, porque lo tienes todo y aparte de aquella la Villa de Santiago era un club muy apetecible. Entonces, ir a Santiago tienes allí de todo para estudiar, para lo que quieras, era muy cómodo, la verdad, y pequeño encima. Y después mi cambio para Tudela, mi cambio personal ha sido bueno, pero el cambio de mi pareja no ha sido bueno. Entonces, ahí fue porque no quise seguir en Tudela, porque cuando vas con alguien te tienes que sentir a gusto los dos. Si no te sientes a gusto los dos, pues al final tienes que cambiar, porque no va a funcionar. Entonces, si tú estás contento en el club, pero en tu casa no están contentos, al final tienes que cambiar de áreas porque por el bien tuyo y por el bien de la gente que va contigo, vamos, que al final tienes que tener en cuenta todo. Claro, no, es que a ver si vas a jugar bien, pero luego cuando llegas a casa, pues no están las cosas bien, por lo que sea, pues al final, quieres o no, afecta. Sí, no, afecta bastante. No igual a veces ni a nivel de juego, pero sí que a veces mentalmente sí que te fastidia porque estás pensando mucho en eso y a veces no rindes como quieres rendir. Dijiste, bueno, ya vamos a un buen clima, que es Valencia. Sí, no, Valencia la verdad es que no fueron buenas temporadas allí en lo deportivo, pero el año este que estuvimos a punto de ascender, que empezó a hablar con nosotros y después hubo un cambio de entrenador y David Madrid, ese año creo que no lo voy a olvidar en la vida, porque David Madrid hizo un cambio terrible, o sea... Claro, es que eso te quería preguntar porque yo no sé si vais, creo que vais colistas o algo así, y de repente enganchasteis no sé cuántas victorias, saliste y claro, quedamos todos flipando, porque encima, si no recuerdo mal, te habían fichado a ti, a Buen Día de Jaén, o sea, era un proyecto consolidado, por ejemplo, para intentar colarse un poco en playoff, ya dar un paso más de lo que luego fue con Diego Ríos, bueno, que fue su campeón de liga. Pues claro, ¿cómo visteis ese cambio de decir, hostia, el cambio fue primero un acierto por parte de Levante, porque con Braulio no salían las cosas, al final necesitabas un cambio y normalmente lo que se hace es o cambiar de jugadores o cambias de entrenador, una de las dos. Pero David Madrid primero vino en plan, os voy a ayudar y eso, ¿sabes? Y vosotros tenéis que sacar la situación, pero pasaron 2 jornadas y no ganamos y uno, yo creo que era Jumilla, a un equipo que no le ganamos allí, que iban también últimos y con, no sé si iban 1 punto, 2, 3, muy pocos puntos, y desde ese día sacó el machete y dijo, aquí me quedo con los que quiero yo, y bueno, cada 2 por 3 reuniones, paraba los entrenamientos, locura. O sea, hizo todo lo posible para cambiar la dinámica y la cambió. Y nos vino bien porque su cambio nos fortaleció y en la segunda vuelta se vio que fuimos casi de los 3 mejores equipos de la segunda vuelta, así, ¿sabes? Sí, que yo no sé si recuerdo mal si ibais con 2 o 3 puntos cuando llegó y de repente acabasteis con 20 y no sé cuántos y dices, hostia, los sí. a base de bien. No, muy bien. Ese año, la verdad es que como personalmente, muy bien, porque aprendí muchísimo de lo que tiene que ser un equipo, de lo que tienes que trabajar día a día y el esfuerzo que hay que hacer para ganar partidos y las semanas que sean competitivas. Y con David Madrid lo logramos, sinceramente. Y aparte de lograrlo, en las charlas de los partidos cada charla era diferente. Un día nos venía, por ejemplo, Pablo Andújar, el tenista profesional. Nos lo trajo un día, nos contó una experiencia que tuvo y se pasó la charla del partido en eso muchas veces. El otro día nos metió a las familias en el vestuario, ¿sabes? Y cosas así, que al final dices tú, va a dar la charla, va a decir las jugadas que tenemos que hacer, vamos a decir cómo jugamos, pero nos cambia totalmente y entra Pablo Andújar, entra una chica del femenino que llevaba 6 meses operada del cruzado y no había jugado nada, y nos daba una charla, entra el padre de no sé quién, ¿sabes? Entre cada día era una cosa nueva y la verdad es que sacamos por cosas así, vamos, no por igual, los jugadores éramos casi los mismos, cambió un poco, fichó a 2 jugadores, pero dejó un poco la base que teníamos, pero cambió radicalmente todo, o sea, todo, aparte de cambiar el estilo de juego que llevamos jugando últimamente, cambió todo. Obligaba a los jugadores, a algunos que eran vagos como Buen Día, que no se metían nunca a fisio, que era de estos de igual salir de entrenar, de ducho y me voy para casa, y igual a veces le decía, tenía ahí una pizarra, apuntaba Emilio, vas al fisio, tal, obligatorio, y imagínate, eran las 9 de la noche, que entramos a las 9 de la noche, y eran las 12 de la noche,
Y igual el mismo día no pasaba a físico, pues tenía que pasar a físico cojones, ¿sabes? Y no, locura, una locura terrible, vamos, que para grabar un documental y ponerlo porque se veían muchas cosas, en serio. Sí, una locura. Vale, luego viene ya la época, ¿por qué decís volver aquí a Galicia, a Burela? Pues primero porque me llamó José Luis, el gerente del club y el entrenador. Y me llamaron en marzo así. Y yo también tenía ganas de volver porque mi etapa en Levante, el segundo año que estuve allí, no fue buena. Y al final decidí, pues mira, volver para casa y seguir haciendo lo que me gusta cerca de casa, que es lo que quería. Y jugar en la provincia de Lugo, que nunca había jugado con un equipo. Y uno de los motivos fue ese. Y después, claro, Burela siempre es un pueblo apetecible porque siempre monta equipos competitivos y siempre compite a alto nivel, siempre. Y por eso, uno de los motivos por los que vine fue por eso. Por eso y porque también estaba cerca de casa, claro. Pero lo que pasa en Burela, en los años de primera no salieron bien. Y es que tienes un equipo. O sea, aquí pasó que tú, Pazos, Quintela, Edu en portería. O sea, ¿qué pudo fallar ahí para...? Porque fueron 2 años seguidos, porque es verdad que os salvó el COVID ahí. La verdad es que el año de Juanma, el primer año que ascendimos después de jugar en segunda y el año siguiente ascendimos, ese año no fue mal del todo. Lo que pasa es que necesitábamos igual 2 jugadores o así que nos marcaran diferencias, sobre todo en ataque, para meter goles, porque nuestra pega era que llevábamos los partidos muy ajustados al final de los partidos y al final, por un gol de diferencia por 2, siempre los acabamos perdiendo, ¿sabes? Y al final, eso, quieres que no, al final van pasando los partidos y te vas lastrando, ¿sabes? Y cuanto más avanza la temporada y ves que no vas ganando y vas a seguir estando en el pozo, pues al final nos fue lastrando. Es que lo que chocó fue eso, porque el año del ascenso no era los favoritos, pero era Betis, pero hiciste un equipo que defensivamente era la hostia. Porque yo me acuerdo que yo os fui a ver contra Talavera, que os dio un baño en Talavera, y os fuisteis con un 2-2, con una tranquilidad de la hostia. Porque, o sea, es que podía llegar, pero sabía que no iba a meter. Y se las vieron, porque luego os metieron un gol, creo que fue de jugada de estrategia, y el primero no me acuerdo. Pero yo era buena ataque y decía yo, es que Burela va a acabar ganando porque llegaría 4 veces, pero... Teníamos la dinámica de, pues la que tiene la Peñíscola, pero nosotros no fue tan radical como Peñíscola, así que empatamos algún partido, no perdíamos, pero empatábamos alguno y teníamos la confianza que tiene la Peñíscola, de que va a cualquier lado y haga el partido que haga va a ganar, ¿sabes? Y esa es la confianza, y lo tuvimos durante todo el año. Y la verdad es que Betis estuvo ahí con nosotros todo el año, pero al final nosotros somos mucho más fiables que ellos al final de temporada. No, es que fuiste muy feo. Y ahora, mira, que me acabo de acordar, el partido este que decías, vais igualados, el de Tudela, que fue la primera victoria 5-6, que metió 5 Matamoros. O sea, llegáis a perder ese partido y Matamoros acabó con todos vosotros. Tenía, chavales, yo no puedo hacer más. Sí, no, ese partido por parte de Mate fue brutal, porque cada una que pillaba, pum, para adentro. Y ese es un típico jugador como es Mata que no tiene igual, a veces no tiene grandes oportunidades, pero la primera que tiene, pum, te va para adentro. Claro. Y al final eso marca diferencias. Y eso, pues, a ver, las temporadas, la primera de Juanma no la considero mala, así que necesitaríamos más refuerzos para sacarla adelante. Y después la segunda fue un toma y daca entre nosotros y él, por no entendernos y por no querer llevar todo a un buen puerto y al final querer sacar la situación, porque al final Juanma es muy buen entrenador, buena persona y a veces es demasiado buena persona, ¿sabes? Y eso a veces no funciona, a veces tiene que ser problema. Y un poco lo que pasó ese año fue eso. Como David Madrid. Sí, a veces tiene que ser así para sacar rendimiento de los jugadores, si no, pues te vuelve en contra. Y ese año, pues después vino Sito Rivera, y Sito llegó y dijo, yo quiero esto, ¿sabes? Se quedó con 5 o 6 jugadores, 7 que veía que iba a funcionar con su sistema. Y de ahí para adelante, sacó muchos resultados positivos y al final nos salvamos y nada, la temporada acabó bien porque nos quedamos en primera. Vale, ahora llegamos ya a esta temporada. Claro, ya heredas la capitanía porque se marcha Edu, pero claro, es una segunda división y soy la plantilla más corta, tío.
Un papel, yo creo que, o sea, papel como capitán, porque al final, incluso viene David Real, que es un entrenador que, quieras o no, pero si no me equivoco, es su segunda temporada a nivel profesional como primer entrenador. Porque el año pasado estuvo en segunda B, pero claro, ¿cómo trabajas tú con el entrenador? ¿Hablas con él? Bueno, él cuando llegó aquí nos dejó las cosas muy claras, sabía quién quería de capitán y quién seríamos los cabecillas de liderar el proyecto y de sacar adelante. Después él sí que nos trajo esa competitividad del día a día, que somos un equipo pues muy competitivo, trabajo del día a día, exigencia del día a día, ¿sabes? Nos trajo eso y nos refleja todas las semanas, ¿no? Que nadie se relaje, que saque el rendimiento mayor de cada uno y al final estamos sacando buenos resultados también por eso, porque es muy exigente y no tiene a nadie relajado, vamos, tenemos que dar calle en los entrenamientos si queremos jugar. Y de buenos porque la derrota contra Ceutí fue la tercera temporada y no habéis perdido desde Martorell aquí en casa, que son 16 partidos, creo que son 11 victorias y 5 empates. Sí, también David nos trajo también esas ganas de competir y de ganar, que habíamos perdido. Al final llevamos años malos en primera y quieras o no, en tu cabeza ya corren los pájaros, ¿sabes? Y vuelven los pájaros sabiendo que igual no funciona, pero este año sí que la verdad es que al ritmo de entrenamientos que llevamos y hay un grupo humano muy bueno, que eso también ayuda. El hockey yo también. Y la verdad es que está todo funcionando y cuando ganas todo va bien. Y hemos encadenado muchas victorias seguidas y eso también ha dado confianza al grupo para estar donde estamos, la verdad. Vale. Y ahora, las dos últimas que hago siempre es la primera es si Lucho es un enfermo de fútbol, ¿sabes? Me explico. Juegas tu partido con Burela, luego pues ve, por ejemplo, el de Burela, el de Peñíscola se puede ver repetido, se puede ver otras ligas a través de YouTube. ¿Ves ese fútbol sala o en el momento que acaba tu partido desconectar? En el momento que acaba desconecto. Sí que igual ayer, por ejemplo, echan el Betis a Spil y si lo puedo ver, pues lo veo un poco. Pero no soy enfermo de estar mirando continuamente a ver quién juega hoy para verlo, ¿sabes? No, si me coincide lo veo, si no, pues... Vale. Y luego la última es, siempre digo, cuando retires, digo, alárgalo todo lo posible, porque bueno, viendo los despliegues físicos que estamos viendo aquí, hay mucho por el rato. ¿Tienes pensado seguir ligado al fútbol sala o prefieres tirar por otro lado? Pues la verdad es que me gustaría seguir ligado, pero no a este nivel, ¿sabes? Igual entrenando en un equipo de base o así, sí que me gustaría, para no desconectar totalmente de este deporte, ¿no? Pero ligado profesionalmente después de aquí, igual no. No, porque llevo muchos años dedicándome a esto y llega un momento que necesitas hacer otras cosas diferentes, por lo menos yo. Hay gente que igual no, que necesita seguir ligado a lo que hace y se encuentra bien con eso. Yo igual sí que necesitaría seguir ligado, pero en un aspecto más apartado, o sea, fuera del focus y de todo. ¿Xbox o Play? Play. ¿Android o Apple? Android. ¿Instagram o Twitter? No tengo ninguno de los dos, pero Twitter va. Venga, ¿prensa digital o en papel? Digital. ¿HBO o Netflix? Netflix. ¿La resistencia o la vida moderna? La resistencia. ¿Berto o Buenafuente? Buenafuente. ¿Mascota sí o no? No. Bueno, era perros o gatos, pero... Perros o gatos, perros. Vale. ¿Café o té? Café. ¿Vino o cerveza? Vino. ¿Pizza o hamburguesa? Hamburguesa. ¿La pizza con o sin piña? ¿Cómo? ¿Tortilla con o sin cebolla? Sí. Hostia, te contestaba ahí. Al contrario, me cago en la leche. ¿Chocolate negro o blanco? Negro. ¿Desayuno dulce o salado? Dulce. ¿Caramelos o chicles? Caramelos. ¿Comer en casa o en restaurante? En casa. ¿Ketchup o mayonesa? Ketchup. ¿Frío o calor? Calor. ¿Invierno o verano? Verano. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Ciudad o campo? Campo. ¿Mar o piscina? Mar. ¿Tatuajes sí o no? No. ¿Camisa o camiseta? Camiseta. ¿Corbata o pajarita? Pajarita. ¿Madrugar o dormir la mañana?
O sea, cuando ves series, pelis y demás, ¿eres más de drama o de comedia? Por igual, te diría, no tengo ninguna, pero si elegiría comedia, va, sí, Vale. comedia. ¿Eres más de ir viendo series o de ir viendo pelis sueltas? Ir viendo series. ¿Superman o Batman? Superman. ¿Visitar o quedar con visitas? Visitar. Vale. Bueno, pues si quieres conocer Oviedo, yo estoy ahí al lado, así que no has invitado. ¿Hablar o esperar a que te hablen? Esperar que me hable. ¿Optimista o pesimista? Optimista. ¿Cantar o bailar? ¿Has pensado en a ver si puedo hacer alguna menos mala? ¿Darte una ducha o pagarte un baño? Darme una ducha. ¿Tren o autobús? Tren. ¿Avión o barco? Avión. ¿Asiento pasivo o ventanilla? Ventanilla. ¿Coche o moto? Coche, pero me gusta mucho la moto. Vale. O sea, en Valencia me compré una moto para 2 años que estuve allí y... A todos lo los mejor que pude hacer, sí. ¿Y piloto o copiloto? Piloto. Perfecto. Pues muchas gracias. Ha sido un placer. Si quieres decir algo, pues la cámara... Nada, gracias a ti por invitarme y nada, que sigáis así fomentando el fútbol sala como lo hacéis y nada, encantado de ver vuestro programa de vez en cuando puedo y nada, muy contento de estar hoy aquí contigo. Tú, velo cuando no te metamos caña.